A poner en marcha con el fenómeno del momento, que es un presidente de los Estados Unidos, un verdadero fenómeno, por el lugar que ocupa, por la personalidad que tiene, porque se le va gente que ya estaba ahí, no es lo mismo que fuera gente que él ha designado, pero de todas maneras lo ven y el tipo espanta. Ciertamente, miren esa cara y esa otra y cada uno de los rostros, las expresiones de Donald Trump. De él vamos a estar hablando en el próximo tramo casi inicial de nuestro programa a partir de este informe. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. Are you going to direct U.S. funds to pay for this wall? Will American taxpayers pay for the wall? Ultimately, it'll come out of what's happening with Mexico. We're going to be starting those negotiations relatively soon, and we will be in a form reimbursed by Mexico, which I've always said. So they'll pay us back? Yeah, absolutely, 100%. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Estamos, por supuesto, observando lo que se viene encima, estamos observando las decisiones del presidente. El muro no es nada nuevo, el muro de hecho está construido. Con el presidente Morales de Guatemala estuvimos sobrevolando ese muro en abril del año pasado. Es decir, va a terminar de construir, va a terminar de reforzar, pero en fin, el muro no es una iniciativa nueva. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Hemos reinstaurado la política de la Ciudad de México, una política de hace mucho tiempo. Tampoco lo es el deportar a las personas que hayan cometido un delito, porque esta es una acción ejecutiva del entonces presidente Obama del año 2014. Y lo que tenemos que hacer es focalizarnos en ver cómo asistimos a nuestros migrantes y cómo les garantizamos a nuestros migrantes que de alguna manera puedan estar seguros que en el momento de una situación podamos estar con ellos atendiéndolos en la parte legal. Una política de hace mucho tiempo para asegurar que los dólares de los contribuyentes no financien servicios de aborto en el exterior y nuevos decretos para remover las reglamentaciones que ralentizan el comercio y nuestra economía. Vamos a reducir las reglamentaciones, muchísimas de ellas. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. La mayoría de la inmigración ilegal viene de nuestra frontera sur. He dicho muchas veces que el pueblo estadounidense no pagará ese muro y lo he dejado en claro al gobierno de México. El Tratado de Libre Comercio, NAFTA, ha sido un desastre para los Estados Unidos. Nos ha costado $60.000 millones por año solamente en déficit comercial con México. Uno dice, ¿quién negocia estos acuerdos? Sin mencionar millones de puestos de trabajo y miles de fábricas y plantas que han cerrado en todo nuestro país. Sumado a eso, están los billones de dólares que los contribuyentes han pagado para pagar el costo de la inmigración ilegal. Vamos a hablar mucho de este muro, de otros muros. Vamos a decir que de alguna manera alivia la actitud del gobierno mexicano, plantándose con un poco de dignidad, de sentido de soberanía frente a este personaje, que nada más razonar, tiende un puente para que nos entendamos fácil. Usted tiene un vecino en cualquier sitio
Y no le gusta verlo al vecino, no le gusta que el vecino pase para este lado cuando riega. Entonces dice, voy a hacer un muro entre tu casa y la mía y lo vas a pagar vos. ¿Qué sentido tiene que Trump proceda de esta forma, salvo un sentido de abalanzarse sobre todo, de embestir lo que sea, de no respetar nada? Y como son los primeros días de gobierno, uno va a preguntarse, ¿qué pasará dentro de poco tiempo cuando Trump, que no ha cedido un palmo de lo que había prometido en la campaña, eso es lo único que hay para reconocerle, siga adelante con todo lo que hace y dice? Viva la tortura, está mal todo el resto del mundo, solo nosotros servimos, solo nosotros somos el gran país. Esto es una interpretación, por supuesto. Enseguida vamos a estar con Pedro Brigger para desarrollar toda la información que hace a Donald Trump. Pero vamos a empezar con el informe habitual de Matías Morales desde los Estados Unidos. Después de las órdenes ejecutivas firmadas ayer por Donald Trump, en las que se daban los primeros pasos para la construcción del muro fronterizo y se ampliaban los motivos de deportación prioritaria, se preveía el aumento de tensiones con México. Su presidente, Enrique Peña Nieto, quien pagó un costo político por su postura conciliadora, publicó un comunicado en el que anunciaba que los 50 consulados del país se convertirían en auténticas defensorías de los derechos de migrantes, a la vez que reiteraba que México no pagará por el muro. Poco después, Trump contestó que si no pensaban pagar por él, entonces era mejor suspender la reunión que tenía agendada para el 31 de enero con su par latinoamericano, y hoy Peña Nieto confirmó la cancelación. Las renegociaciones comerciales, que seguramente cambiarán el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya se habían iniciado con la visita a Washington del canciller Luis Videgaray y del ministro de Economía Ildefonso Guajardo. Sin embargo, habrá que ver si el mandatario mexicano sigue priorizando el pragmatismo al orgullo nacional, una decisión que le puede costar la reelección al PRI, para tener una idea de hasta dónde puede llegar la tensión entre Los Pinos y la Casa Blanca. Mientras tanto, generó polémica la publicación del Washington Post del borrador de una orden ejecutiva que el presidente estadounidense firmará próximamente para reabrir prisiones clandestinas fuera del país y retomar la práctica de la tortura en los interrogatorios. Trump aseguró en una entrevista otorgada a ABC News que es una práctica que sí funciona y que contra el terrorismo hay que luchar fuego contra fuego. Gracias, Matías. Vamos a estar también en contacto con Cecilia Naón en la ciudad de Washington. Vamos a conversar con Enrique Hernández Alcázar, destacado colega mexicano, y con Vicente Serrano, que es un hombre que vive en la frontera de Texas y de México, para entender desde todos los ángulos este brutal fenómeno Trump. Pedro Brigger, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. Hablaste de dignidad. ¿Por qué dijiste dignidad? Me parece que la soberanía es la suma de la dignidad individual de cada habitante, y cuando un país, a través de su presidente, se planta frente a un poder que se supone devastador como el de Estados Unidos, si quiere ser devastador, está tomando la suma de la dignidad de todas las personas y eso lo convierte en soberano. Mi pregunta tiene una trampa, jugando con las palabras. Vos decís dignidad porque pensás que Peña Nieto le dijo a Donald Trump, no viajo. Es lo que dice Peña Nieto. Donald Trump lo desmintió hace muy poco. Dijo, esto no es así. No es que Peña Nieto cancela la reunión conmigo. Acordamos en cancelarla. Otra vez lo dejan offside. Fíjate cómo todo el tiempo él va reaccionando y dejando en offside a cualquiera. O sea, acá lo que está planteando Peña Nieto es una cuestión de dignidad. Claro, como dijo, dijiste. Yo no voy. Yo y no en voy. realidad habló por teléfono con Trump y le dijo, miren, en estas condiciones mejor no voy. No Sería queda, eso lo que no dice queda Trump. claro. Bueno, Trump lo que dice es, acordamos en postergar la reunión. Lo que acordaron es que hubo o ellos o los colaboradores más inmediatos tomaron esa decisión. Y lo vuelve a dejar en offside a Peña Nieto. Sí. Nada de dignidad. Yo en realidad, no creo que tenga ningún compromiso con la verdad, Trump, así que perfectamente puede ser mentira. Por ahora la información es que el presidente de México dijo no vamos, y se lo estaba pidiendo todo el mundo. Vos lo habías contado en los días previos. Era ayer la noche lo hablamos. Creo que el pueblo de México estaba queriendo un gesto de este tipo. Mira, vos fíjate que hay tanto de izquierda como de derecha críticas muy duras a Peña Nieto. El expresidente Fox es durísimo con Donald Trump, lo fue durante toda la campaña electoral. Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato a la presidencia, hijo del histórico presidente de México que nació
nacionalizó el petróleo, dijo hace minutos nada más, a los locos se los amansa, como diciendo, acá está nuestra dignidad, la de México, estamos tratando con un loco. Y no es para menos, no es para menos. Decir, el tipo no es normalito. Yo creo que sí. Sí. Yo entiendo lo que vos decís, sí, pero va más allá de la locura. Con ese criterio, las anormalidades serían solamente cuando entras en estado real médico frente a los desequilibrios mentales. Pero esto es lo que pasa que yo creo que su comportamiento, su ese es el tema, Víctor Hugo. Creo que lo que caracteriza a Trump, que desequilibra tanto, es el comportamiento, porque hablamos de un muro que ya está parcialmente construido. Hablamos de deportar a miles de mexicanos, cuando lo hemos hablado hace unas semanas, que Barack Obama deportó a cerca de 3 millones de personas. Los estados, ¿verdad? Él lo dice de manera brutal. Sí, no es gratis tampoco que la cuestión declamativa de un presidente. Es decir, supuesto, Obama podría haber deportado 3.100.000. Pero es que se le adjudican a Obama, pero en realidad son los propios estados con su independencia de criterio los que resolvieron muchísimas de esas deportaciones. Y además, sí, Víctor, pero es de todas maneras el presidente que puede evitar esto. Entonces ahí está la cuestión. Obama tenía otras características, sin lugar a dudas. Obama se opuso a la guerra en Irak en su momento y después continuó con los soldados en Irak. No sacó las tropas. La política internacional de los Estados Unidos yo no creo que esté estrictamente en manos del presidente. Puede ser que un poco más en las de Trump, porque está muy en línea con lo que debe querer ese espíritu guerrero ahí coincido. Dominante que tiene Estados Unidos. De todas maneras, hay un problema con lo que plantea Trump respecto del muro, es qué capacidad tiene él efectivamente de llevarlo a cabo. Hoy hay un muy buen artículo en el Washington Post que señala las dificultades para construir todo aquello que él quiere construir. Se necesita mucho dinero, de dónde se va a sacar, cómo se va a trabajar, tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por comisiones. O sea, hay una cuestión declamativa muy fuerte, hay una orden ejecutiva firmada, pero la pregunta es cómo se va a implementar. Cada vez está más organizada la resistencia en los Estados Unidos. Ya son cientos de miles de personas a lo largo y ancho, tendremos que hablar de millones de personas que se están organizando. No va a ser sencillo para Trump llevar a cabo todo lo que se propone. La resistencia que mencionabas ayer del gobierno de California, diciendo nosotros no vamos a deportar, ya ves que las decisiones están en manos de los estados. California, aunque le diga al presidente vamos a deportar, decide no deportar. Durante Obama, aunque Obama dijera no queremos deportar, los estados podían hacerlo. Hay una independencia muy concreta en eso. No le va a ser fácil ir contra todos. Ahora toma esta medida de no darles dineros a los estados que no sean obedientes totalmente a este tipo de políticas. Bueno, los estados también van a tomar sus represalias. Alguna vez alguno de ellos se va a levantar muy firmemente contra Donald Trump. Yo no creo que el tránsito de este personaje pueda ser tan normal. Yo coincido con lo que estás diciendo. Creo que por ahora se están mostrando los dientes. Hay que ver hasta dónde llegan. Hay que ver hasta dónde efectivamente Barack Obama, uno está acostumbrado, no hay que acostumbrarse a un nuevo presidente, Donald Trump le quita los dineros federales a los diferentes estados, si va en contra de tantos estados, son muchos, son muchas ciudades importantes. Hay una batalla que recién comienza, no tiene ni una semana como presidente. Por lo pronto, en esta semana como presidente, el contrato electoral lo ha cumplido o está en tránsito de cumplirlo bastante bien. Porque le habla a su público y es lógico. Claro. Es vertiginoso. De todas maneras, lo que ocurre con Trump, aún estando en Washington, como Cecilia Naón, profesora en la American University, debe ser difícil captar el hora a hora de lo que va produciendo Donald Trump. Te saludamos, Cecilia, con enorme gusto. Primeras impresiones sobre lo que estás escuchando, que decimos nosotros, y lo que vos estás viviendo allí en la ciudad de Washington. Buenos días, buenas tardes para todos. Efectivamente, Víctor Hugo, son días absolutamente frenéticos acá en Estados Unidos y en Washington en particular, con una catarata de decretos, de cambios, de reformas, de polémicas. Trump, efectivamente, yo coincido, no solo no se ha moderado, sino que está envalentonado, está redoblando la apuesta respecto de lo que fue su agenda de campaña y por lo que efectivamente consiguió el apoyo de tantos millones de norteamericanos. Y lo que se está viendo es que efectivamente conviven dos fenómenos, ¿no? Por una parte, un movimiento que lo resiste, que se opone, que le discute absolutamente todo, cada vez más organizado,
que se representó el otro día en Washington con una marcha realmente multitudinaria, de todos los colores y con todas las presencias, pero también se refleja en movimientos, por ejemplo el movimiento que se llama el Movimiento Indivisible, que ya reúne a 4.000 pequeños grupos de ciudadanos que van a sus congresistas, a sus senadores, a pedirles que resistan y que se opongan a la agenda de Trump. Pero también están los que están muy ilusionados y que realmente apuestan y creen que Trump va a ayudar a recuperar esos empleos de buena calidad que tuvo alguna vez Estados Unidos, ese sueño americano que se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas. Entonces la polarización es realmente muy fuerte y a cada minuto hay una noticia. Hace segundos nada más el vocero de Trump dijo que ya tiene pensado cómo van a financiar el muro, que supuestamente lo van a pagar con un impuesto de 20% a las importaciones desde México hacia Estados Unidos. Con lo cual es realmente una catarata de noticias que hay que, creo que hacerse un rato y pensar bien antes de procesar. Finalmente, Cecilia, hay algo referido a la mentira, se llama la posverdad. En la Argentina conocemos bastante respecto, por ejemplo, a los medios de comunicación, pero tengo entendido que esto es un hecho destacable, remarcable y doloroso, por cierto, de la vida de la sociedad, del periodismo, los medios y la política norteamericana. Efectivamente, llamó mucho la atención esta semana 2 mentiras, literalmente mentiras en particular, que dijo Trump, que repitió Trump y que repitió además su secretario de prensa y que generaron una gran discusión en este país justamente sobre el rol de los medios de comunicación también en esto. La primera fue que él dijo que habían habido 1,5 millones de personas en su ceremonia de Asunción, que había sido además la más vista en toda la historia de Estados Unidos. Y esto no requiere demasiado análisis o elaboración para darse cuenta que fue falso. Cualquier foto de las muchísimas que circularon te mostraban que no solo hubo 1/3 aproximadamente de esa gente, sino también que hubo mucho menos de las que hubo en la primera asunción de Obama. También Trump insistió estos días con que tiene pruebas, supuestas evidencias que nunca mostró, de que hubo entre 3 y 5 millones de personas que votaron de manera ilegal en la última elección y que de hecho por eso él dice perdió el voto popular. Y esto generó realmente un debate muy fuerte en este país. La asesora número 1 de Trump dijo que estos eran hechos alternativos, ¿no? Que ya no hablamos de hechos de verdades, de hechos objetivos, sino que estos eran hechos alternativos diferentes. Y efectivamente se está profundizando una era de la posverdad, donde todo se discute, donde parece que nada se puede saber si es verdad o no. Y de hecho te comentaba hoy que el libro 1984 de George Orwell está teniendo esta semana un récord de ventas en Estados Unidos. Justamente un libro que habla de eso, ¿no? De cómo se puede manipular la verdad, de cómo se pueden manipular a las sociedades y transformarlas en sumamente represivas, observadas y en definitiva atentar contra la democracia. Peña Nieto ha dicho no asistiré a la reunión programada con Trump. Trump ha respondido hemos acordado esto como queriendo quitarle fortaleza moral a la decisión del presidente mexicano. ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿El presidente de México cuando dice no le informé que no asistiré a la reunión o Trump cuando dice hemos acordado no hacer la reunión? A mí me parece que el presidente de México hizo un intento de buena fe de poder establecer un diálogo con Trump, incluso arriesgándose a venir a esta ciudad en un momento de muchísima hostilidad y agresión contra los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos y en el mundo. Y efectivamente Trump le respondió con una cachetada. La verdad que haber firmado en el día de ayer e insistir en que México debía pagar el muro. Incluso Trump llegó a mandar un tuit esta mañana diciendo que si México no venía con el cheque prácticamente dispuesto a pagar el muro, que ni siquiera viniera, que ni siquiera se gastara en reunirse en la Casa Blanca. La verdad es que es un ejemplo del maltrato. Yo creo que fue una ofensa muy grande contra el pueblo mexicano y la verdad que contra todos los latinoamericanos y contra todos creo que los amigos de la región, y una oportunidad también perdida porque México hizo su intento de buena fe, pero evidentemente va a ser muy difícil. Trump insiste además en algo que es falso, en que México ha sido el culpable de la pérdida de empleos, la pérdida de trabajo, o sea que las desgracias de Estados Unidos se les pueden colocar a México. Cuando sabemos, creo yo, que las grandes compañías transnacionales son las que han estado en las últimas décadas detrás de los acuerdos de libre comercio, detrás del proceso de relocalización productiva en otros países, y que han sido las grandes beneficiarias de todo esto, ese 1%, ¿no?, que se lleva siempre todas las ganancias a expensas de los trabajadores de los Estados Unidos, pero muchas veces también de México y de nuestros países. Entonces,
Me parece que hay que estar muy atentos porque tras estas agresiones, esta parafernalia de tweets, en realidad hay procesos por debajo que están sucediendo que son peligrosos en términos de una agenda muy conservadora y que realmente tenemos que estar muy atentos a ver cómo impactan en nuestra región. Cecilia, muchísimas gracias. Un cariño para todos. Chao. Es increíble, Pedro, esto que efectivamente ha dicho Donald Trump: si no va a pagar el muro, mejor que no venga. Efectivamente, pero lo dijo en un tono muy agresivo. Él se comunica mucho por Twitter, lo dijimos antes de que asumiera, él va a continuar comunicándose por Twitter y fue de una manera muy despectiva. Si no están dispuestos a pagar por ese muro que se necesita construir, que ni vengan. Ahora, un elemento respecto de la cuestión de la verdad que vos insistís mucho, Víctor Hugo. El Washington Post está decidido a hacerle la guerra a Donald Trump y lo han dicho públicamente. Y yo creo que al Washington Post hay que sumarle también el New York Times. Son dos diarios que tienen una larga historia de investigación, de denuncias, de revelar documentos, y me parece que lo que dicen es cierto. Le van a buscar lo que puedan para destruirlo. Yo creo que el periodismo revive con un tipo como Trump. El buen periodismo. Ah, ahí está el tema, porque acá también hubo una guerra, ¿eh? El tema de la guerra en el periodismo, hay que ver de qué lado se lo mire. No desde ya, pero va a ser posible que este hombre, con todas sus actitudes en política internacional, en sus avances, su llevarse todo por delante, deje en su recorrido huecos muy importantes que se van a llenar periodísticamente para bien, con buen periodismo, me parece. Porque no tenés necesidad de hacer mal periodismo cuando lo que tenés enfrente es tan pero tan malo como me parece que es este hombre, que de todas maneras hay que decir, Pedro, apurarse, tiene muchísimos apoyos ya, hay 24.000 y van a ser 30.000 y van a ser 40.000 mañana, que de buenas a primeras ya se convirtieron en el escudo de Trump en las redes sociales, por ejemplo. Sí, por supuesto. Nosotros mencionábamos, creo que acá hace 2 semanas, que hay una página en Facebook muy agresiva, muy dura, con un tono muy militar, que tiene miles de seguidores, que apoya a Trump. Vale la pena reflexionar sobre otros muros, para que la gente no piense que este de 3.400 kilómetros, después me gustaría tener la distancia de La Quiaca a Ushuaia. 4.353 kilómetros. Anda cerca de 1.000 kilómetros menos de la distancia de La Quiaca a Ushuaia, para que tengan una idea de lo que es ese muro pensado para toda la frontera. En este momento hay unos 1.200 kilómetros aproximadamente. Que tienen vallas, electrificaciones. Sí, efectivamente. ¿Y qué otros muros? Pedro, debemos decirle a la gente, mire que esto también existe en otras partes. Bueno, el muro más famoso, sin lugar a dudas, es el muro de Berlín, construido en 1961 para dividir la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana en el corazón de la ciudad, en Berlín. Ahí vemos imágenes emblemáticas de cuando se construyó ese muro, la gente escapándose de Berlín Oriental hacia Berlín Occidental, porque fue una orden dada por el gobierno de la República Democrática Alemana. La puerta a Brandenburgo, estamos viendo otra vez abierta. Por supuesto que ahí vemos al gobierno que dijo, bueno, en realidad vamos a ver qué hacemos, una valla, y de la noche a la mañana cerró completamente la ciudad de Berlín, que, recordemos, Berlín Occidental quedó aislada del resto de la República Federal Alemana. Porque, a ver, imagínense como la capital federal dentro del resto del país y la mitad de la capital federal como si perteneciera a Mendoza. El alto significado de este muro es que en realidad dividió 2 mundos. Dividió 2 mundos, sí. Cayó el 9 de noviembre de 1989. El muro de Berlín. También todos recuerdan en estas generaciones la fiesta que significó que ese muro fuera derribado, y hoy cuando uno va a Berlín tiene un paseo por los sitios donde estaba el muro, va caminando por las baldositas, en algún pequeño tramo existe algo original del muro, y parece mentira que esto que estamos viendo pudiera separar de esa forma. ¿Y este muro? Este es otro muro que tiene algunas particularidades y diferencias con lo que el que quiere construir Donald Trump. Estamos viendo al Papa Francisco, porque el Papa Francisco visitó la ciudad de Belén, y dentro de la ciudad de Belén hay un muro que ha construido el gobierno israelí de manera ilegal en territorio que, según Naciones Unidas, no tiene que ocupar. ¿Qué tiene de diferente este muro que construye Israel del muro que pretende ampliar Donald Trump? Donald Trump dice un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, en la frontera.
Lo que hace Israel es entrar en territorio palestino. Es como si Donald Trump dijera, ¿saben qué? El muro va a rodear a Tijuana, que está frente a San Diego, que es dentro del territorio estadounidense. Va a entrar en Tijuana, va a rodear algunas casas, va a volver a la frontera, va a entrar en otras ciudades mexicanas. ¿Por qué? Porque yo considero que es así y porque me tengo que defender de los terroristas. Es más, Donald Trump invoca el muro que construye Israel, que ha construido Israel, el doble de altura del muro de Berlín en gran parte del territorio palestino, diciendo, ven, este es el mejor reaseguro respecto de que no pueden entrar terroristas. De todas maneras, no estamos viendo al Papa frente a ese muro, estamos viendo al Papa que tiene detrás otro muro, que es el muro de los lamentos o el muro occidental en la ciudad de Jerusalén. Un muro absolutamente histórico, símbolo de todo eso. El muro de Palestina con Israel existe también porque Estados Unidos lo quiere. Esto es Melilla, ¿verdad? Esto es Melilla. Estamos hablando de dos ciudades españolas en territorio de Marruecos, en el norte de África. Una es Ceuta y una es Melilla. Están separadas por unos 500 kilómetros. Son pequeñas ciudades de 30 a 40 mil personas que están, como decíamos, en el norte de África, que Marruecos lo reclama como propio, que España dice que les pertenece, y para evitar que marroquíes, saharauis o africanos entren en territorio español, construye no un muro de ladrillo como nosotros conocemos, sino verjas electrificadas. Hay lamentablemente algunas fotos que se sacaron sobre gente sobre la verja electrificada que ganaron premios importantes internacionales. Yo tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Ceuta y es realmente impactante. Como consecuencia de eso, quitaron la electrificación. En una parte. Hay todo un debate al respecto dentro de España, pero lo que nosotros vemos, si no me equivoco, son imágenes de Melilla. Está en línea con su gentileza habitual nuestro colega Enrique Hernández Alcázar. Enrique, muy buenas tardes. ¿Cómo ha reaccionado México después de la decisión del presidente de no ir al encuentro con Trump? Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo están, amigos de la Argentina y de CN5? Bueno, la verdad es que después del tuit en donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, canceló la reunión después del madruguete que sufrió, uno más, que sufrió ante Donald Trump, que es muy hábil para manejar sus cuentas de Twitter, y que él fue el que dijo o sugirió que se cancelaría esta reunión luego de que si no aceptaba México pagar el muro, pues no tenía sentido esta reunión y había que posponerla. Bueno, el presidente de la República Mexicana lo anuncia también por Twitter y dice: esta mañana hemos informado que cancelamos la gira. Ha sido bien recibida la cancelación, quizá en mal timing, quizá lo debió haber hecho anoche cuando todo mundo, ayer lo hablábamos en este espacio, todo mundo, la oposición, incluso algunos miembros de su propio partido, el líder máximo de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, que quiere ser candidato presidencial por tercera ocasión en México, incluso esta mañana le recomendaba de nuevo que no fuera a este viaje, y bueno, pues ha hecho caso el presidente de la República de este sentir social, de este sentir de la clase política. ¿Y ahora qué sigue? Porque ahora Trump anuncia que podría poner un impuesto de 20% a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Cada vez se cierra más la brecha entre las amenazas y las realidades de Trump con México. Estamos viviendo, Víctor Hugo, sin temor a equivocarnos, el momento más crítico de las relaciones de México y Estados Unidos, quizá en el último siglo. Y esto, bueno, pues cómo va a recomponer la relación, no sabemos. Cómo va a recomponer el comercio en esta zona de América del Norte, tampoco se sabe, porque finalmente no hay negociaciones. Hasta ese momento, esa es la noticia, no hay negociaciones entre México y Estados Unidos. Bien, muy buenas tardes. Estados Unidos, y bueno, las amenazas van creciendo y el gobierno mexicano está, dicen, elaborando un plan de respuesta otra vez, porque ya había elaborado uno, Víctor Hugo, a principios de esta semana, el lunes lo dio a conocer el presidente Peña Nieto, que era diversificar su comercio exterior, no centrar toda la mirada, no poner todos los huevos pues en la canasta de Estados Unidos, sino ponerlos en otras canastas como la Gran Bretaña, ahora que tiene la oportunidad del Brexit, si es que
si es que pasa en el Congreso británico, y otros mercados como el asiático, después de que se canceló el acuerdo transpacífico o que Estados Unidos anunció que no va a estar ahí, bueno, pues aprovechar a estos socios para hacer tratados de manera bilateral. Es un tema crítico, y el dólar otra vez está agarrando terreno frente al peso mexicano, que estaba por debajo ya de los 21 pesos por billete verde, y hoy, ya después de todo lo que ocurrió y la cancelación del viaje, otra vez se depreció la moneda mexicana. ¿A cuánto se fue, Enrique? Estaban en 13, 14 no hace mucho tiempo, saltaron a 20 y pico. ¿En cuánto están ahora? Mira, en octubre pasado, Víctor Hugo, llegó el dólar a 17 y ahorita, después de todo lo que ha ocurrido con Donald Trump, alcanzó los 21 pesos con 75 centavos en su máxima venta en bancos. O sea, el peso mexicano frente al dólar es la moneda en todo el planeta que más se ha devaluado en el último año. Les podemos competir desde la Argentina, Enrique, si tomamos diciembre. Pero aquí anduvimos por el 40%. Aquí saltamos de 9 a 16. Enrique, un placer. Muchísimas gracias. Víctor Hugo Morales, un abrazo y un saludo a todo el auditorio de CN5. Enrique Hernández Alcázar, destacadísimo colega mexicano, dándonos estas precisiones sobre cómo reacciona, Pedro, un país frente al ataque de un hombre, porque ni siquiera podemos decir que en este caso es los Estados Unidos la que se está llevando por delante a México, ¿no te parece? Sí, es tal cual. Esto es lo novedoso y lo diferente respecto de Donald Trump. Es intempestivo. Él dice, anulamos el tratado de Transpacífico, y de la noche a la mañana se anula. La pregunta ahora es qué va a hacer con el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, porque Canadá se está empezando a distanciar, a tomar su propia línea. Se ve que están atentos a lo que está pasando, se están resguardando con la posibilidad de que Donald Trump anule completamente el Tratado de Libre Comercio. Algo más respecto de los inmigrantes, Víctor Hugo, que me llamó mucho la atención. El diario de La Opinión de California cita al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que dice, y lo leo casi textualmente, lo acorté un poquito para que se comprenda: el boom económico de Los Ángeles se da gracias a que más del 60% de los nuevos negocios creados fueron por inmigrantes con y sin documentos. Con y sin documentos. O sea, el alcalde de Los Ángeles está reconociendo la contribución que hacen los inmigrantes a la economía de Los Ángeles, tengan o no documentos. Un ejemplo para imitar.